Tengo aquí una imagen de la Trinidad misericordiosa. Tenemos en el centro al hombre. Este es el hombre herido por el pecado. Es un hombre que no puede sostenerse por sí mismo debido a la herida que el pecado ha provocado en su naturaleza. Y vemos cómo el Hijo, Dios Hijo, pone a este hombre en brazos del Padre. El amor misericordioso del Padre acoge a este Hijo, a este hombre, en el seno de la Trinidad. Aquí estaría el Espíritu Santo. ¿Esto dónde ocurre? ¿En qué contexto histórico? Pues en la Iglesia. ¿Cómo se representa la Iglesia? Pues por el propio material con el que está hecha esta figura. Está hecha con resina y granos de trigo. Cada uno de estos granos de trigo representa un miembro de la Iglesia. La Iglesia es el lugar en el que se produce por parte de Dios la sanación de las heridas. Es en su amor misericordioso, en el corazón de la Trinidad, dentro de la comunión de las personas divinas, pero en el acontecer histórico, en el camino de la historia. El camino de la historia es precisamente el lugar en el que se sanan las heridas que en el hombre provoca el pecado. Bien, espero que esto nos sirva para entender mejor lo que tengo que explicar a continuación. Vamos a insistir un poquito en el sentido literal de las Escrituras, aclarando primeramente una vez más que el sentido literal no equivale a una interpretación ultraliteral. Me voy a ayudar con unas notas que he tomado. Es necesario considerar, lo digo nuevamente, que para hacer una adecuada interpretación literal hay que llegar al sentido en el que los autores escribieron determinados textos. O si consideramos autor principal al Espíritu Santo, los agiógrafos. Bien, el que escribe un texto lo hace con una intención. Esa intención no agota el sentido del texto, el sentido completo del texto. Pero sin embargo es necesario conocerla, porque esa intención, como decíamos, nos va a ayudar a llegar a los otros sentidos de la Escritura. Bueno, entonces, decimos, sentido literal no equivale a interpretación ultraliteral. Los agiógrafos utilizan recursos como por ejemplo la hipérbole. Jesucristo utiliza la hipérbole. Cuando uno ve, por ejemplo, pues qué digo yo, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Como interpretemos esto de forma ultraliteral, ya estamos todos mancos. No se trata, por lo tanto, de eso. Jamás la Iglesia lo ha interpretado así. Jamás. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es que yo diga, por ejemplo, pues qué te digo, a un amigo mío, del que yo me fío poco de su capacidad intelectual, y le digo, Casimiro, cuando tú apruebes las oposiciones, yo me voy a hacer monja clarisa. Evidentemente, nadie en su sano juicio va a entender esa frase como una promesa de que yo me voy a hacer monja clarisa cuando mi amigo Casimiro apruebe las oposiciones. Nadie lo entiende así. Todo el mundo sabe que es una hipérbole, todo el mundo sabe que es una exageración. Esto explica de alguna forma que en la Iglesia haya tan pocos dogmas. Si la Iglesia aplicase una interpretación ultraliteral de algo tan rico como las Sagradas Escrituras, tendríamos centenares o miles de dogmas. Sin embargo, solamente unos poquitos dogmas
que se han definido casi siempre para hacer frente a herejías o en momentos en los que era necesario combatir la confusión y hacer una clarificación muy sólida. Los grupos muy integristas, normalmente las sectas, sí aplican esta interpretación ultraliteral. Si quieren meter la Biblia en un congelador, porque como la cosa se mueve un poquito, se tambalea el inestable edificio de sus doctrinas. Si nosotros estamos firmes en la fe, si nosotros conocemos la doctrina, no tememos investigar sobre ella y hallar un sentido cada vez más rico en las Escrituras. Y voy a poner un ejemplo que tiene relación con lo que explicaba al principio de la Trinidad misericordiosa, que es la parábola del Hijo Pródigo. En la parábola del Hijo Pródigo vemos que Jesucristo nos explica quién es el prójimo, porque es la pregunta que le hacen a él. ¿Y quién es mi prójimo? Esa pregunta no se le ocurre a esa persona que la formula sobre la marcha. Esa pregunta era uno de los desafíos a los que se enfrentaban los maestros de la ley. Los maestros de la ley en el judaísmo tenían una preocupación por la palabra prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Es alguien de mi familia? ¿Es cualquier israelita? ¿Es cualquier persona de la humanidad? Y Jesucristo escoge la parábola del Hijo Pródigo para explicar quién es el prójimo. ¿Y qué es lo que nos viene a decir? Nos viene a decir que el prójimo es todo aquel a quien podamos ayudar. Y coge de forma muy significativa a un judío que sufre un asalto y es herido, y a un samaritano que le auxilia. No lo hace el escriba, no lo hace el sacerdote, lo hace el samaritano. ¿Y cuál es la relación entre judíos y samaritanos? Pues pensemos, por ejemplo, en la relación que hay hoy en día entre los ciudadanos de Israel y los palestinos. Se consideran mutuamente enemigos. Bien, el sentido literal sería este: ayuda a todo aquel que puedes. Pero ahora nos viene una ayuda, la ayuda de la analogía de la fe. Vamos a verla.